así que he visto un poco, ¿verdad? Tanto niños neurotípicos como neurodiversos. Bueno, el tema de hoy, etapas del desarrollo y signos de alerta. ¿Verdad? Entonces, ya entrando un poco en el tema, sabemos pues que realmente todo este desarrollo que surgimos son todos los cambios físicos, biológicos, emocionales, sociales, psicológicos que atravesamos a través de todo el trayecto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, prácticamente está clasificado por fases. Ya les voy a ir explicando un poquito, ¿verdad? Cada una de estas. Y pues se retoma desde el momento de la concepción, ¿verdad? En la parte prenatal, porque desde ese momento empezamos a dar primeros signos de vida, de vitalidad. Pero pues adentrarse un poquito en la parte prenatal es ya más dedicado a la medicina, ¿verdad? Las semanas de gestación, que ahora se mide, antes decían 9 meses, ahora son 40 semanas de gestación, aproximadamente las que se esperan. Se dicen que un niño es a término a partir de las 38 semanas, si no se considera prematuro. Entonces, durante la infancia, que es la primera etapa, de los 0 a 6 años, prácticamente es un estado donde nosotros estamos completamente indefensos y completamente vulnerables, ¿verdad? Prácticamente dependemos de nuestro cuidador o de nuestros padres, de la persona responsable que nos va a enseñar, ¿verdad? Lo que necesitamos en esta primera infancia. Entonces, es de 0 a 6 años. Algo importante es que para nosotros poder decir si el niño cumple o no, como los criterios de ya pasar a la niñez o estar en un proceso de adolescencia, aparte de tomar como referencia las edades, hay como ciertos hitos o ciertos criterios que nos permiten darnos cuenta si el niño ya alcanzó el nivel de madurez que se espera, ¿verdad? Dentro de esa etapa. Entonces, en la primera infancia, prácticamente, para que decir que un niño la ha completado, el conocer también sus emociones, de poder darle nombre, decir estoy triste, estoy enojado, estoy muy feliz. Aparte, tener una manera de expresarse ya verbal, reconocer a sus pares, en este caso, pues a los niños contemporáneos a su edad. Además, poder y establecer un juego significativo, ¿verdad? Ya sea que sea imaginativo y cumplir un rol dentro de ese juego, pero poder realmente coincidir, ¿verdad? Este juego. Prácticamente también inicia lo que son como las bases de la lectoescritura. El niño ya tiene que reconocer ciertos fonemas, tiene que saber, por ejemplo, retomando el ejemplo de la clase pasada, lo que es un círculo, que inicialmente una forma, también es un número, el 0 en este caso, y también termina siendo una letra, ¿verdad? Que en este caso es la O. Entonces, conocer como esas bases principales de la lectoescritura. Cuando pasamos a la niñez, que es más o menos de los 6 a los 12 años, prácticamente es donde el niño empieza a fortalecer estas habilidades básicas, ¿verdad? Tanto psicosociales como cognitivas, como proceso, ¿verdad? De escolaridad formal. Como ya tenía una base, entonces ya, al menos aquí en Nicaragua, los niños es donde empiezan el primer grado. Inicialmente tienen un preescolar, un kinder, donde se le afianza, por ejemplo, que puedan establecer rutinas, que puedan estar sentados por cierto tiempo en el escritorio, que puedan atender ciertas instrucciones básicas, que sepan al menos tomar un lápiz, ¿verdad? Entonces, como a partir de todas esas bases ya se empieza al proceso de maduración de la lectoescritura, ¿verdad? Bueno, entonces la clave aquí para definir de que el niño ha alcanzado por completo la niñez es que tiene que manejar herramientas conceptuales de complejidad. Es decir, él tiene que saber que en las matemáticas están las sumas, pero también están las restas, en algún momento aprende a multiplicar, entonces entiende la complejidad de cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Además
de la parte socioafectiva, ¿verdad? Tiene que comprender de que si yo, por ejemplo, grito, entonces va a haber una reacción, puede que mis compañeros se rían, puede que otros tengan miedo. Entonces, la complejidad de cada una de sus acciones en la parte socioafectiva, ¿verdad? También el manejo del pensamiento, este niño ya tiene que tener la capacidad de asociar ciertas ideas con conceptos, ¿verdad? Es decir, si yo sé que yo no sé nadar, por ejemplo, entonces yo tengo la capacidad de ciertos instrumentos, llámense flotadores, o medios de transporte acuático que me pueden permitir estar dentro del agua, aunque yo no sé nadar, ¿verdad? Entonces, prácticamente entender esta complejidad de los conceptos y las ideas que surgen, ¿verdad? Entonces, otro como ítems o pauta, ¿verdad? Para definir que se ha alcanzado el desarrollo en la niñez es socializar. Tiene que tener varias actividades de recreación. Generalmente forman los primeros vínculos sociales. Son niños que quieren estar en el equipo de fútbol, que quieren estar en el equipo de canto, que quieren como potenciar toda ese. Por ejemplo, cuando vienen los mundiales es como que yo soy de Argentina, yo soy de México, yo soy de Puerto Rico. Entonces realmente empiezan a definir y a socializar con ciertas características que tienen sus pares, ¿verdad? También sabemos de que dentro del hogar ya tienen también ciertas como responsabilidades, que si el niño tiene que lavar los trastes, tiene que encargarse de sus útiles escolares, tiene que empezar a decirle a mamá o a papá al cuidador tengo tales tareas, como ese sentido también de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, la adolescencia es prácticamente lo complejo de los que son papás aquí. Creo que pueden tener recuerdos de la infancia, pero también decir, ay, pero es que la adolescencia es tremendo, porque es la más compleja porque es donde se dan más como revoluciones, por así decirlo, ¿verdad? Es cuando surgen tantos cambios que todos son prácticamente a la vez. Por ejemplo, en la infancia sí sabemos que el primer año de vida es crucial porque es donde los niños aprenden todo lo básico, aprenden y es más notorio la parte como motriz, ¿verdad? Donde esperamos que el niño se siente, que gatee, que camine, que diga sus primeras palabras, pero a la manera de la adolescencia es más compleja porque no esperamos que el niño nos diga tal cosa o haga tal cosa, no, sino más bien están en un proceso, como les decía, complejo y de muchos cambios, donde ellos mismos están batallando con todo este proceso, porque hay procesos mentales, hay procesos corporales, hay procesos emocionales, hay procesos hormonales, entonces por eso es que la más compleja no solo para los papás en este caso, ¿verdad? Sino también para el individuo que la está atravesando. Prácticamente todos estos cambios se dan porque el ser humano se está preparando para su maduración reproductiva. Entonces el cuerpo le está avisando, ya es hora de que te vayas preparando para la reproducción. Entonces, en la adolescencia prácticamente hay como una división, ¿verdad? Hay como dos etapas dentro de la adolescencia. Una que es la adolescencia temprana, que va más o menos de los 12 a los 15 años, que es donde ocurren estos cambios más bruscos. Donde prácticamente miramos la maduración del cuerpo. Por ejemplo, en las niñas miramos que de repente le empieza a crecer su busto o le empiezan a ensanchar un poco las caderas, empiezan a crecer los vellos en las diferentes partes del cuerpo. En los niños de repente miramos que tienen una voz súper ronca o pegan un estirón de la noche a la mañana. Entonces son estos cambios bruscos, ¿verdad? Y también está, pues, como les comentaba, la adolescencia tardía, que en esta prácticamente es donde se complementa ya el proceso, donde ya el cuerpo dice, ya estás maduro, ya estás listo para la parte reproductiva prácticamente, ¿verdad? Por eso es que en esta etapa los muchachos empiezan a tener también cambios bruscos en el comportamiento, cambios bruscos en sus pensamientos,
ocurre mucho de que de repente andan súper contentísimos, están siendo los más felices del mundo, pero de repente, ¡pum!, tienen un bajón emocional. Y esto es producto de estos cambios bruscos, porque no solo es el cambio físico el que les afecta, sino es el cambio emocional, el cambio mental, el decir, pero si yo, incluso surge también en la parte social la comparación entre ellos. De repente miramos que un niño que tal vez era el que hablaba un poquito más bajo de la sección, al menos en las escuelas se puede lograr ver, y de repente cuando miramos, nos fuimos de vacaciones, regresamos y el niño regresó completamente cambiado, con una voz súper gruesa, y entonces ya empiezan a hacerse las comparaciones, pero es que yo tengo la misma edad que fulanito y a mí ni siquiera me han crecido los brazos, no me han crecido las piernas. Entonces empieza también, ¿verdad? Desde la parte social esa afectación. Entonces, para decir que una persona ha cumplido como los criterios o las pautas que esperamos durante la adolescencia, es que la principal es que haya madurado, perdón, para la parte reproductiva, ¿verdad? Que los cambios físicos sean súper notorios. También a nivel mental, que pueda ser capaz de hacerse cuestionamientos para todos estos procesos que ha vivido o que se va a enfrentar, tipo existencial, por ejemplo, a partir de hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Quiero estar solo? ¿Quiero descubrirme a sí mismo? Y también empezarse a cuestionar realmente esto es lo que quiero para mí, siento que este grupo de amigos no me gusta, que no me apoyan, entonces siento que es mejor el otro grupo, entonces hacerse, ¿verdad?, estos cuestionamientos. También filosóficos, si a mí me dicen que la Tierra es redonda, pues que me lo demuestren, empiezan a filosofar, empiezan a investigar, a enriquecerse también con conocimiento de mucho interés. También otro es que empiezan a hacer como ya hacerse una idea de personalidad, de quiénes van a ser, quiénes se van a definir de aquí a futuro. Empiezan también a tener este proceso de maduración en el aspecto actitudinal. Ya pasó la etapa, ya cuando, ¿verdad?, se cumplió ya los 21 años la adolescencia, empiezan a decir, no, entonces ahora ya estoy para la universidad, necesito dejar solo de rumbear con mis amigos, también es necesario que yo ponga empeño en mis clases, realmente esto es lo que quiero para mi futuro. Entonces se empieza a cuestionar y decir, ok, si yo quiero creer algo, me lo tengo que comprobar y me lo tengo que liderar y cumplir, ¿verdad? Empiezan prácticamente también este cambio, esta maduración. También ya tienen como definido la pertenencia a cierto grupo, sea porque han sido un poco influenciados por la sociedad o porque definitivamente esa es la personalidad que han decidido tener. Por ejemplo, mucho aquí se define los chicos que son más estudiosos, que quieren seguir teniendo un rendimiento académico altísimo en la universidad, que quieren ser premiados, que quieren ser graduados con las mejores notas, o los muchachos que dicen, no, yo todavía soy chavalo, mejor me pongo relax con mis clases, de todos modos, si la repito no pasa nada. Entonces, ¿verdad? Como ya un poquito influenciados, pero ya sí establecidos dentro de lo que esperan de sí mismos. Entonces, bueno, y otra parte importante, ¿verdad? También dentro de la adolescencia, es que tienen una libido muy activa. Ya entrando en la juventud, prácticamente que en este caso lo hablamos, ¿verdad? Juventud, adolescencia, pero prácticamente es eso. Ahora se conoce también, una de los aspectos que vamos a tomar es cómo ahora se han venido como tomando en cuenta, ¿verdad?, estas características. Entonces, la adolescencia tardía la podemos tomar en este caso como la juventud. Entonces, para la adultez tenemos ya pues de los 25 a los 60 años. Igual que en la adolescencia se ha dividido en dos, ¿verdad? Igual, la adultez temprana, que prácticamente de los 20 años a los 40 aproximadamente, que es donde ya tenemos una personalidad completamente desarrollada,
Generalmente ya estamos en pos de conseguir o ya tenemos establecido una familia, un círculo social muy cercano, pertenecemos a algún grupo específico, llámese scout, llámese iglesia, llámese club social, pero ya pertenecemos, ¿verdad? A un grupo en específico debido a nuestra personalidad. Prácticamente también aquí ya tenemos una etapa más estable, estamos tranquilos porque sentimos que hemos logrado el objetivo que teníamos plasmado durante el pasado, llámese adolescencia, llámese juventud, pero ya tenemos, ¿verdad?, como establecido, encaminado lo que nosotros nos hemos propuesto. Y la adultez de los 40 a los 60 es la adultez plena, ¿verdad? Que prácticamente aquí tenemos un nivel de intelectual completamente alto, ¿verdad? Hemos alcanzado uno de nuestros puntos más grandes en el desarrollo. Algo importante es que, por ejemplo, los cambios físicos en esta etapa ya quedan como ya establecidos, ¿verdad? Ya esperamos que los últimos estirones se den en la adolescencia y ya ahorita solamente esperamos como el enriquecimiento o el crecimiento mental, el crecimiento social, ya como esta parte, ¿verdad? Motriz, queda a un lado, ¿verdad? Prácticamente es más relevante en la primera infancia, ¿verdad? Y en la niñez. Entonces, en esta adultez plena prácticamente también inician estas señales de deterioro. Inician estas, por ejemplo, a veces salen en redes las memes que no he llegado a los 30 años y ya me truenan las rodillas. No tengo todavía 40 años y ya me da sueño temprano. Entonces realmente son como flashback, digo yo, de lo que ya, ¿verdad? Se nos va a acercar, porque al final el tiempo es cuestión de percepción, es cuestión de aprovecharse. Entonces es donde, ¿verdad? Empezamos a tener más plenitud, pero sí tomar en cuenta también implica mucho estos deterioros según el estilo de vida que hemos tenido, ¿verdad? Si hemos sido activos en el aspecto físico, por ejemplo, que hemos hecho ejercicio, que intentamos tener una dieta saludable, entonces probablemente estos deterioros no sean tan evidentes tan prematuros, ¿verdad? Por decir, ya a los 30 años, ¿no? Pero si ya hemos tenido, por ejemplo, situaciones de mucho desvelo, no nos alimentamos muy bien, no tenemos una actividad física, entonces estos deterioros se van a ver más prematuros, ¿verdad? Aparte de esto, en este tiempo también lo que es la parte reproductiva y sexual también baja un poco, ¿verdad? Lo que es el líbido, prácticamente ya los intereses no son siempre meramente sexuales hacia las relaciones que mantenemos con las otras personas, sino un poco más sociales. Entonces, ya en esta etapa prácticamente también viene la etapa donde vienen los nietos, entonces ya nuestro rol activo dentro de la sociedad puede que ya no esté enfocada tanto en salir a estar con los amigos, a tener cena o a ver partidos de fútbol fuera de casa, por ejemplo, sino más que todo dedicarse, ¿verdad? Ahora aprovechar esta infancia que muchas veces, al menos en Latinoamérica, sabemos que muchas veces los nietos son criados por los abuelos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, como ya hemos establecido la familia, nuestros hijos ya se han ido, entonces ahora como que nos toca activar ese papel de un abuelo, ¿verdad? Entonces empezamos también a tener como fortalecimiento en estas relaciones afectivas, ya con nuevos miembros de nuestra familia, ¿verdad? Entonces prácticamente es como que alcanzamos la cumbre ya de todo nuestro desarrollo físico, nuestro desarrollo emocional, social. Solamente también depende, ¿verdad? Los estilos de personalidad que si quieres o no enriquecerte todavía con aprendizaje, conseguir fortaleciendo y expandiendo tu conocimiento a nivel cognitivo. Entonces también es una parte donde ya las personas dicen, yo siempre soñé con estudiar tal cosa, y como ya prácticamente su rol dentro de la sociedad no es tan activo, entonces se lanzan, ¿verdad? A poder seguir cumpliendo ese sueño. Algo que también ya miramos un sentido como más complejo, como más pleno de lo que es, pues, ¿verdad? Nuestra identidad.
Muchas veces ya también hemos forjado nuestra profesión, estamos súper contentos, tal vez estamos, si nuestro sueño fue ser gerente, por ejemplo, entonces ya en ese momento quizá ya tienen su propia empresa y, ¿verdad? Todo surge según lo que hemos venido anteriormente hablando, cómo hemos venido adquiriendo también esa parte del desarrollo pleno, ¿verdad? No solo físico, sino también cognitivo y emocional. Ya para la ancianidad o vejez prácticamente es a partir de los 60 años, que aquí es donde muchos de las personas se retiran del oficio. Se retiran del oficio porque sienten tal vez que su deterioro físico ya no les permite, ¿verdad? Estar cumpliendo las funciones que tal vez ejercían antes. Incluso a veces resulta, no, te dicen, si yo ya no estoy para esos trotes, yo ya me siento viejo, ya no puedo cargar el mismo peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual dentro de lo que uno conoce de sí mismo, va tomando esas decisiones. Entonces, generalmente ya a partir de los 60 años es que empieza también la jubilación en diferentes países. Aquí en Nicaragua es a los 65, si no estoy mal. Entonces prácticamente cumple como dentro de esta edad. Algo importante es que también para esta etapa las personas entran ya como en un proceso más pasivo. Están ya como dispuestos o tal vez no dispuestos, pero sí ya como ejerciéndose la idea de que en algún momento, pues ya será el momento, ¿verdad?, de un fallecimiento, sea de alguien cercano o sea propio, también según el estado, como les comentaba antes, de que tengan. Entonces, prácticamente depende, ¿verdad? Mucho, como les dije, cuestiones de personalidad, cuestiones de cultura, cuestiones de que cómo cada uno ha ido ejerciendo, ¿verdad? Su desarrollo. Entonces, pero sí también algo que surge dentro de la vejez es que nacen esos líderes comunitarios, como te dicen, pues yo no tengo nada que hacer, entonces si en mi comunidad hay chavalos que quieren aprender el béisbol y yo fui buenísimo cuando era joven, entonces vengo y armo un equipo de béisbol y ya les enseño lo que necesitan, les enseño la estrategia, o incluso también poniendo el ejemplo nuevo de los nietos, que mi nieto quiera aprender a manejar, así ven y yo te enseño, no hay ningún problema. Entonces, también toman ese papel de liderazgo, ¿verdad? Y pues hasta que, ¿verdad? Ya hablamos de un fallecimiento, de una muerte que prácticamente, evidentemente es ahí donde acaba la vida, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario. Parece que tenemos una pregunta de Pedro. Vamos a ver qué tiene que decir. Ok, Sí, hola, buenas noches o buenas tardes. buenas. Sí, soy Pedro, sí, desde Guinea. Entonces, yo tengo una duda sobre ese avance de la edad, ¿no? ¿En qué momento normalmente se dice que alguien es de tercera edad? Si veo aquí que la infancia parte de 0 a 6 años, la niñez de 6 a 12, la adolescencia de 12 a 20, ahora la juventud de 20 a 25. Y la adultez de 25 a 60 años. Entonces, ¿cuál es la primera edad? ¿Cuál es la segunda edad? ¿Y cuál es la tercera edad? Sí, es que la infancia prácticamente se va a definir porque todavía el niño no se puede valer por sí mismo, está aprendiendo todas sus bases. Ya la niñez, que es parte, pues que todavía decimos niños, que se miran chiquitos todavía, en la primera infancia tienden muchos todavía a verse con los rasgos de bebé, todavía tienen las piernitas cortas, los cachetitos un poco más redondetes, entonces ya en la niñez se les va viendo todo un estirón, ya tienen un lenguaje más enriquecido, que es hasta los 12 años, ¿verdad? Porque ya a partir de los 12 años empiezan estos procesos hormonales que entran a la adolescencia. Entonces, la adolescencia es como ese otro revuelo que esperamos
dentro de los cambios notorios que van a tener un niño. Por ejemplo, en el primer año de vida notamos que el bebé de estar chineado pasa un año y el niño aprendió a caminar. Y en la adolescencia miramos de que de verse como un niño, tal vez un poquito regordete o un poquito delgado, de repente saca músculos, de repente se estiró, cambió su voz, entonces es como notorio este cambio. Y la adultez prácticamente es antes de llegar a la vejez, que en este caso es la tercera edad que le dicen, ¿verdad? Que es la ancianidad o la vejez, prácticamente es la tercera edad que le dicen. La tercera edad empieza a partir de ahí. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de los 60? A partir de los 60 años es la tercera edad, así es. O sea que la segunda edad sería o sea, de De 59 la a los... adolescencia, entre la adolescencia y la adultez. Y la primera edad prácticamente es la infancia, la niñez. Que es donde todavía los niños o el ser humano depende todavía de alguien más. Pero a partir de los 12 años empiezan a descubrirse, a partir de los 15, 12 años empiezan a descubrirse a sí mismos, a definir su propia personalidad y ya no requieren tanto de un adulto. Sí en el aspecto, por ejemplo, de consejos, porque están más susceptibles a la influencia de la parte social o de los grupos de amigos que están formando. Entonces, pero no ya en el aspecto de ayudarle, por ejemplo, a hacer las tareas, si un niño no sabe leer o escribir, o si un niño no sabe tomar decisiones, pero ya la adolescencia empieza como esa parte más independiente, que ya nos prepara a la juventud prácticamente. Es como esa transición, es esa transición. O sea que a los 30 años ya la persona ya no es joven. ¿Cómo no? A los 30 años la persona es un adulto joven prácticamente. Ah, ok. Muchas gracias. Era eso. Ok, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna otra, entonces. Ok. Entonces, ya para definir un poco más las áreas del desarrollo, ¿verdad? En este caso, yo las puse en 4. Son la motricidad fina y gruesa, que prácticamente hay muchas personas que también definen o solo la gruesa o solo la fina, o la diferencia, ¿verdad? Lo que es el lenguaje y la comunicación, la parte cognitiva y la parte social. Entonces, la parte motriz es importante, ¿verdad? Y la notamos sobre todo en los primeros años de vida, en este caso los primeros 6 años, ¿verdad? Sí la vamos a notar también a la hora de la adolescencia, ¿verdad? Por los cambios que ya les comentaba, la parte física, pero por ejemplo en la motricidad, si nosotros venimos y lo queremos definir con exactitud, que debe cumplir, ¿verdad? El niño en esa etapa, por ejemplo, ¿qué esperamos? Que el primer mes de vida el niño pueda levantar al menos la cabecita, que si él está acostadito boca abajo, levantar la cabeza en prona, que en este caso pues que haga como una iguanita o como un garrobito, ¿verdad? Que tenga la capacidad de poder levantar la cabeza. Ya alrededor de los 4 meses se espera de que el niño pueda controlar su cabecita, ¿verdad? Que si a la cabecita se le baila o se le vaya a partir de los 4, 5, 6 meses, entonces hay que poner como un poquito de más ojo. Pero los signos de alerta los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahorita más o menos quiero darle ideas que se espera con exactitud en las edades, ¿verdad? Entonces, algo que es importante, yo les decía que se da un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en el que podemos decir que todavía el niño está en edad esperada a que lo cumpla. Entonces, ya a los 7 meses, por ejemplo, esperamos a que el niño pueda sentarse con apoyo y desde los 6, 7 meses ya se va valorando porque, por ejemplo, inicia lo que es la alimentación complementaria, ¿verdad? Entonces, ya para los 8 meses, ya ahí, ¿verdad? Sí se puede sentar, empieza a arrastrarse boquita abajo, ya después a eso de los 9 meses sí ya se sienta bien, se puede arrastrar, volver a sentar, ya a los 10 meses más o menos empieza a gatear,
Al año se espera que se ponga de pie, si es posible, que de pasito, más o menos a los 13 meses. Por ejemplo, algo aquí que ocurre mucho, al menos en mi país, ¿verdad? En Nicaragua, es que si un niño llegó al año y el niño no ha caminado, es como, mira, preocúpate. Mira, hay niños que desde los 9 meses empiezan a caminar, sí, pero siempre va a depender a, como decían las etapas del desarrollo, de la parte genética que este niño tiene, ¿verdad? En este caso, se espera pues que a partir de los 13 meses sí empieza a dar unos pasitos solo, pero por ejemplo, al tiempo de los 15 meses todavía se espera que el niño empiece a dar sus pasitos solo. Si pasa ese tiempo y el niño no lo ha logrado, ha llegado por ejemplo a los 18 meses, entonces ahí sí es un motivo de preocupación, ¿verdad? Porque ya sobrepasó el tiempo que le podíamos dar una espera. También ya, por ejemplo, a los 18 meses esperamos a que los niños empiecen a correr, a los 2 años esperamos que salten con los 2 piecitos, entonces son como edades, ¿verdad? Significativas que les estoy dando en los que esperamos que los niños hagan ciertas cosas. A los 3 años esperamos que, por ejemplo, caminen hacia atrás. A los 4 años que agarren la pelota, que la puedan lanzar. Esto es la parte de motricidad gruesa, ¿verdad? Hace rebotar las pelotas. Ya, por ejemplo, a los 6 años, esperamos que el niño, por ejemplo, de un salto de 60 centímetros, claro, si es más bajito o no tan habilidoso, ¿verdad? Tampoco es que va a saltar de aquí al techo. Pero sí, ¿verdad? Que logre tener estabilidad al momento de saltar. O que pueda saltar obstáculos también, ¿verdad? Entonces, algo importante dentro de la motricidad también, como les decía, no es venir y esperar como que hoy es 29, mañana es 30, entonces el niño cumple 6 meses, entonces ya mañana el niño se tiene que sentar. No, es esperar porque es un proceso madurativo, ¿verdad? Un proceso en el que la vez pasada hablábamos también de la estimulación temprana que puede ir muy de la mano, apoyarle, ¿verdad? A este niño a que fortalezca, a buscar las posiciones adecuadas. Algo importante es que, por ejemplo, al menos en ciertos países, uno de ellos creo que es Canadá, que las andaderas ya no las permiten porque más bien no es un objeto de estimulación, sino más bien un objeto de peligro, porque el niño no le distorsiona su percepción de todo su cuerpo y su alrededor. Entonces, como es un niño que está adquiriendo el proceso a través de todos sus sentidos, si usted lo pone en una andadera, el niño probablemente no va a medir de que aquí a la cocina se le puede venir encima algo, o que si hay una escalera y él todavía no la logra pisar, pero en la andadera sí, entonces puede caer y puede rodar en la escalera. Entonces realmente no son objetos de estimulación, sino más bien de peligro. Entonces, una de los estudios actuales dice que la mejor manera en que el niño puede desenvolverse en sus habilidades motrices o adquirir todas estas habilidades es en el suelo. Un espacio seguro, un espacio limpio, donde no estén los conectores cerca o no haya objetos en los que pueda jalar y se le vengan encima, sino condicionar, ¿verdad? Un espacio. Y el niño ahí va a aprender a rodar, va a aprender a gatear, va a aprender a caminar, a pararse por sí solo, dar sus pasitos. Y siempre, ¿verdad? A través de las habilidades que él va experimentando y que cree que son sus capacidades para lograrlo, ¿verdad? Nunca exigiendo o sobreestimulando o haciéndolo en una edad que no es todavía la adecuada. Algo que pasa también, por ejemplo, dentro de la parte de la motricidad gruesa, es que muchas personas, por la falta de conocimiento, puede ocurrir de que ya quieren que, por ejemplo, el niño se siente a los 4 meses. Como miran de que quiere hacer el intento por levantarse, está bien validarle el intento al niño, está bien de que lo quiera, pero no venir y exigir esa postura, porque lo que puede haber más bien es una distorsión o es una deformación en su columna, ¿verdad? Entonces, generalmente, los niños deben estar sentados así rectecito, así, ¿verdad? Cuando aprendieron a sentarse en el momento que les correspondía. Cuando los niños son sentados con anticipación, generalmente se les ve así, como que se sientan de viaje en la columna, en la parte del coxis. Entonces, esa es una postura que el niño adquirió porque fue sentado antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, son como estos
estas cositas que a veces no, por falta de conocimiento, no tomamos mucho en cuenta, entonces pueden verse afectados durante el desarrollo. Entonces, con la motricidad fina, algo importante, antes de pasar a hablar de la motricidad fina, es que para que el niño pueda ir adquiriendo una buena motricidad fina que permite al final habilidades lectoescritoras, es importante que pueda dominar por completo su motricidad gruesa. Es decir, yo no le puedo pedir a un niño que me haga el movimiento de pinza si todavía no puede tener un agarre muy bueno con toda su mano, ¿verdad? Entonces vamos, si se fijan, vamos cabeza, vamos después tronco, después vamos rodillas, piernas, hasta que podemos caminar. Si se fijan, realmente nuestro desarrollo va teniendo un sentido, ¿verdad? Durante todo nuestro proceso. Entonces lo mismo pasa, ya vamos a las extremidades, aprendemos a sostenernos, aprendemos a tomar objetos hasta que dominamos el movimiento de pinza, ¿verdad? Entonces, ahora sí, para pasar a la motricidad fina, entonces lo primero que va a hacer el niño es aprender a abrir y cerrar sus manos, a dominar sus manos. Ya después se va a llevar su objeto a la boca, va a agarrar los objetos voluntariamente. A veces pasa de que cuando son bebés y le sonamos el chichil, generalmente se lo damos, ¿verdad? No, ya hay un momento a eso de los 4 meses en que el niño por interés toma el objeto. Ya cuando él domina el agarre con una de sus manos, ya empieza, ¿verdad? El intercambio de manos. Este intercambio es importante, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que están trabajando los dos hemisferios. Cuando nosotros somos diestros, generalmente trabaja más nuestro hemisferio izquierdo. Y cuando estamos haciendo el patrón cruzado, que nos prepara, por ejemplo, en el gateo, ¿verdad? O en el arrastre, el patrón cruzado para después aprender a caminar, se están trabajando los dos hemisferios del cerebro. Entonces, lo mismo cuando hay un cruce de objeto entre mano y mano. A veces ocurre que, por ejemplo, si le vamos a cambiar el mameluco al bebé y él tiene algo en su manito derecha y ya sabe que tiene que introducir en su manito derecha en el mameluco, entonces lo que hace inmediatamente es pasarse su juguetito a la otra mano. Entonces esto es igual en la parte de la adquisición de la motricidad fina. Alrededor ya pues de los 9 meses prácticamente es donde inician este agarre de motricidad fina, ¿verdad? Pueden agarrar inicialmente objetos como un cubo, ya después los bandidos agarran botones, agarran granos de arroz, frijoles, que ya empieza aquella zozobra de, ay Dios mío, ahora es un peligro porque todo lo hace con esos deditos mágicos, ¿verdad? Ya alrededor de los 9 meses esperamos de que los niños empiecen a buscar los objetos que están fuera de su alcance, ¿verdad? Que no están vistos inmediatamente, que él sabe que, por ejemplo, su perrito de peluche está entre toda la caja, entonces él empieza a buscar y apartar hasta que logre encontrar su juguete preferido, ¿verdad? Ya alrededor también pasado del año, eso de los 13 meses, 14 meses, empiezan a hacer torres, ¿verdad? No torres tal vez de 20 cubos, pero sí al menos de 3 cubos. Ya, por ejemplo, para los 18 meses, ahí sí ya los niños empiezan a hacer cubos, torres de cubo un poquito más grandes y puede ser de hasta 5 o más cubos, ¿verdad? Aproximadamente. Para los 3 años ya también puede clasificar, puede separar objetos grandes de objetos pequeños. Ya también pasado los 3 años, al nivel de trazos, puede hacer la figura humana, es decir, algo rudimentario, una bolita con unos puntitos, unos palitos que indiquen, ¿verdad?, el cuerpo. Entonces, algo bastante rudimentario. También, pasados los 3 años, empiezan a utilizar lo que son las tijeras, esa habilidad de abrir y cerrar, abrir y cerrar. También pueden copiar ciertas figuras geométricas como el cuadrado y el círculo. Tal vez no muy a la perfección, pero sí al menos el trazo es entendible, ¿verdad? Ya también ya para los 4, 5 años, 6, casi 5 años, también ya empiezan no solo a clasificar o agrupar
por forma, sino también por color, por tamaño, por todas las clasificaciones que sean posibles. Y ya para los 6 años prácticamente ya tienen la capacidad a nivel motriz de manejar, dominar un lápiz bastante bien y poder dibujar una casa, por ejemplo, con sus puertas, con sus ventanas, con otros detalles, ya sea una chimenea o que se le dibujaron un jardín al frente. Entonces todos estos detalles, ¿verdad? Más esperados. Entonces, con lo que es la comunicación y el lenguaje, prácticamente, inicialmente, los niños tienen que buscar los sonidos. Por ejemplo, una de las cosas que igual se hace en estimulación para que el niño siga, ¿verdad? Con la mirada es un objeto que suene y se lo vamos sonando y entonces él va siguiendo con la mirada. También a los 3 meses más o menos se espera que empiece ese balbuceo, bla, 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 bla. Tal vez no, muchas veces a veces las personas se emocionan porque también, tal vez empieza a decir ba, 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 y creen que está diciendo papá, ay, mira la primera palabra que dijo papá, entonces ya le empezamos nosotros a dar un significado a su comunicación, ¿verdad? También pues esperamos que empiecen las sonrisas comunicativas, de que si le hablamos sean capaces de reaccionar a esa voz y reírse como respuesta. Reaccionan también cuando se le llaman alrededor de los 6 meses, cuando ya empiezan a identificar de que ellos se llaman de esa manera. Por eso es importante también que al momento de nosotros de querer establecer una buena comunicación y que el niño adquiere el lenguaje, es muy, muy, muy importante de que si se llama, el niño se llama José, entonces José le tenemos que decir, no decirle Chepito, Josecito, porque también puede haber una confusión. Entonces, claro, cuando ya el niño sepa que él se llama José, ya no importa, ¿verdad? Si de cariño le vamos a decir otro sobrenombre, pero sí. Otra cosa importante es que cuando nosotros hablemos con los niños, les podemos hablar dulce, le podemos hablar bonito, pero no aniñados. Porque esto también es parte de los estudios que se ha demostrado de que si nosotros le hablamos aniñado a los niños, pueden presentar cierto retraso en el lenguaje. Como les digo, le podemos decir, a ver, mi niño, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi muchachito? Aquí está su mamá, aquí está su mamita, pero no, Guyuyito, ¿qué pasó mi niño? Entonces, evitar estas cosas porque realmente podemos ser los partícipes de un retraso en el lenguaje, ¿verdad? Yo entiendo que a veces es inevitable que al ver un bebé uno no quiere hablar aniñado y apretarle, pero lo mejor que podemos hacer por ellos es hablarles normal. Como generalmente esperamos que más adelante digan, ¿verdad?, cada una de las palabras. Ya a los 9 meses sí ya dicen palabras claras, pero no es como que va a decir una frase completa como mamá, dame mi pacha de leche, no, sino ya empiezan palabras como mamá, papá, agua, pío, tío, dame, toma, como palabras sin tanto complejidad, pero un poco corta, ¿verdad? Una sola palabra. Ya a los 10 meses inician también a comunicarse, a decir que no. De hecho, creo que empieza a ser ya su palabra favorita porque, ven y te cambio, no, te dicen. Toma, ven y come, no, te dicen. Entonces ya cuando descubren el no, es su palabra favorita. Ya a los 12 meses comprenden instrucciones sencillas. Ya, por ejemplo, recoge el juguete, toma tu biberón, salud, decía adiós. Entonces ya, ¿verdad? Son como instrucciones sencillas que les podemos dar, no muy complejas. Prácticamente ya a los 18 meses reconocen los objetos. Saben que, por ejemplo, si ustedes les dan una maraca, a un niño la va a sonar. O incluso los celulares de juguete, ahí andan, aló, todo el día, hasta lo hablan con uno, te lo dan, uno ahí va y ajá, responde, ajá, ¿cómo estás? Ay, que no sé qué. Entonces, sabe el sentido del juguete, ¿verdad? Ya a los 24 meses esperamos que diga alrededor de 20 palabras. Para los 36 meses sí ya es donde usan ya oraciones más
más completa, ¿verdad? Por ejemplo, mamá, tengo hambre, quiero comer pollito, tengo mucho sueño, ya es una oración, ¿verdad? Más completa, más compleja. Ya a los 48 meses, que son los 2 años, prácticamente ya si nosotros le pedimos que haga un dibujo, por ejemplo, retomando la casa, viene, ya no puede decir, esta es mi casa, y en mi casa vive mi mamá, y que tengo una mascota, y que tenemos un jardín. Entonces ya empieza como a escribir y a comunicarse mejor acerca de lo que se le está solicitando. Ya a los 3 años, también ya reconoce y nombra algunos colores, pueden ser entre 4 y 5 colores, tal vez los básicos o los más representativos que se le han venido enseñando, ¿verdad? Y ya también después de esto, también expresan opiniones. Ya te puede decir, esa camisa no me gusta, yo quiero mis zapatos de Paw Patrol, yo quiero mi camisa de Spider-Man, ese short no me gusta. Entonces ya expresa, ¿verdad? Con total plenitud y libertad lo que está pensando o deseando en ese momento. Y ya prácticamente para los 6 años se espera que el niño ya reconozca todos los días de la semana, ¿verdad? También los conceptos espaciales, derecha, izquierda, arriba, abajo, también ya están establecidos para esa edad, perdón. Entonces, en la parte cognitiva, inicialmente, retomando todo esto, esperamos, porque la parte cognitiva al final está aliada, ¿verdad? Mucho con la motricidad y lenguaje. Entonces esperamos las primeras palabras. Ya dijimos que a los 24 meses ya tiene que tener alrededor de 20 palabras. También que ya realice trazos, ¿verdad? A los 6 años, realice trazos un poquito más claros, domine mejor el movimiento de la escritura, reconozca algunos fonemas, además de eso, que sepa escribir su nombre. Entonces, la parte cognitiva prácticamente está muy aliada a lo que son las áreas anteriormente descritas, ¿verdad? La parte social, en la parte social, lo primero que esperamos de un niño es que reconoce a su mamá. Inmediatamente en lo que nace o al primer mes de vida la sabe distinguir, sea por el olor o sea por la voz. Esperamos, ¿verdad?, de que reaccione o busque a la mamá cuando la escucha. Ya a los 6 meses miramos que a veces son bastante curiosos, entonces uno tal vez está platicando ahí con alguien en el supermercado y está curioso o curiosa viendo qué es lo que hablan, cómo lo hablan, cómo gesticulan. Entonces ya empieza, ¿verdad?, esta curiosidad y a prestar atención a las conversaciones de las diferentes personas. A los 9 meses inicia la imitación de los aplausos, que generalmente aquí en Nicaragua es la canción Una tortillita para la mamita. Entonces pasan todo el día aplaudiendo, y si uno les canta también ya saben, ¿verdad?, lo que implica un aplauso. Ya a los 12 meses se empieza también la independencia, que pueda comer solo, que pueda tomar agüita o refresco, lo que sea, solo. También que pueda señalar ciertas prendas de vestir, que pueda señalar ciertas partes de su cabeza. Es aquí donde iniciamos. ¿Y cuál es tu cabeza? Y tocate tus ojos, enseña la nariz. Incluso también nos aliamos de la canción cabeza, hombro, rodilla y pie. Entonces ya hay muchas maneras de estimular, ¿verdad?, para que vayan adquiriendo la habilidad de una manera más espontánea, sin necesidad de que se note como tenés que aprenderte esto. A ver, ¿dónde está tu cabeza? Tocate, cabeza, cabeza. No, sino de una manera más lúdica, ¿verdad? Prácticamente a los 18 meses ya empiezan también a avisar sobre su higiene personal. Es cuando le empezamos a decir, estás pipí, pipí. Entonces, ¿cómo asociar pipí, el baño, pupú, el baño, o tocarle o decirle pupú, pipí? Entonces, para que empiecen ¿verdad?, avisar ellos acerca de su higiene personal, o a decirles cuándo es que hay que bañarse, si el momento es en la noche, en la mañana, pues también a que ellos puedan ser parte de esta rutina o de este aprendizaje que nosotros esperamos que adquieran. Ya a los 24 meses se espera, ¿verdad?, que haya un control diurno
de que únicamente empieza el entrenamiento, ¿verdad? Al baño, al menos el pipí. Se espera de que solamente por las noches pues utilice a un pamper o pañales, ¿verdad? Según lo que utilice cada quien. Sí se inicia, como les dije antes, no es como ya tiene 24 meses, ya no se tiene que hacer pipí en el pamper, no, sino empezar este entrenamiento, ¿verdad? Porque esto también es otro proceso en el cual están implicados muchos factores de maduración, no solamente es la edad, como anteriormente les decía. Ya a los 36 meses, que son los 3 años, ya por ejemplo se pueden lavar las manitos solo, ya uno les indica a través de la imitación o ayudas visuales, pueden estar cerca también que vayan indicando el paso a paso de un lavado de mano correcto. Ya a los 2 años, 5 años por ahí, no, a los 5 años, perdón, ya tienen un amigo especial. Hay algo representativo, empiezan los amigos imaginarios de que lo escuchamos mucho fantasear o decir, estoy jugando aquí tal vez con los muñequitos de superhéroes y que te voy a rescatar y que vuelan y, oh no, aquí sálvame y cosas así. Entonces, parte, ¿verdad?, de su proceso social también es poder tener amigos imaginativos o tener un amigo especial, un amigo representativo. Ya para los 6 años, 5 años, por ahí también se espera de que pueda organizar juegos, de que tenga el liderazgo, decir, yo quiero jugar hoy a la pelota, entonces fulanito va a ser el portero, yo voy a correr, el otro va a ser el árbitro, entonces también a poder organizar los juegos sociales. Y ya prácticamente para los 6 años es capaz de comentar sobre su vida familiar. Es decir, no, es que mi mamá ayer fue al cine y me trajo palomita y entonces yo me puse feliz. Primero estaba triste porque no fui, porque estoy enfermo, pero hoy mi mamá me trajo palomita, entonces ya me puse contento, ya me dijo que otro día me va a llevar ella a mí, entonces ya empieza también, ¿verdad?, a poder ellos compartir, ¿verdad?, acerca de su vida familiar. Entonces, prácticamente estas son las áreas en las que he descrito un poco, ¿verdad?, lo que se espera en las edades. No sé si hasta el momento alguien quiere compartir algo. Un comentario, por ejemplo, tenemos dos preguntas de Rosenda Huerta en el chat. La primera es, ¿qué piensa usted sobre la nueva clasificación de etapas de vida, donde además del nombre en sí son los rasgos de edades? Y la segunda pregunta es, ¿pero se debe tener cuidado no solo en el deterioro por el estilo de vida, sino también por la parte genética? ¿Tiene estadísticas al respecto? No, realmente estadísticas no tengo. Pero sí, como les decía en la clase pasada, en la parte genética se toma mucho en cuenta. Claro que sí. Evidentemente, si un niño nació, por ejemplo, con ciertas deficiencias motrices porque algo heredado, evidentemente esperamos de que su etapa o su maduración no vaya siendo paralela a los niños de su edad. Prácticamente las edades que estaba yo abordando ahorita son prácticamente definidas a los niños neurotípicos, a los niños que en teoría venimos observando que se desarrollan de manera natural o esperada. Entonces, porque es importante no solo quedarnos en los primeros 3 años de vida, por ejemplo, porque las anomalías se pueden presentar cuando, por ejemplo, los niños miramos de que no son capaces de patear una pelota o no son capaces de poder subir y bajar una escalera. Entonces, la anomalía o las cosas de alerta pueden presentarse más adelante, ¿verdad? Y hay que definir, por ejemplo, la parte genética sí, o la parte fisiológica, puede que un niño tal vez no correrlo bien porque tal vez tiene pie plano, entonces ya algo que se heredó, algo genético y que puede ser tratado. Entonces no vamos a esperar que un niño me corra sin caerse porque ya sabemos que hay una condición de por medio. ¿Y cuál era la otra? Disculpe, la otra pregunta. La segunda pregunta era
pero se debe tener cuidado no solo por el deterioro, sino por el estilo de vida, sino también por la parte genética. Sí, sí, prácticamente esa es la que dije, así es. Así es, en efecto, la parte genética también se toma en cuenta, ya anteriormente lo decía, y pues prácticamente podemos pasar a los signos de alerta para también más o menos darnos cuenta en qué momento, como especialistas de la salud o como padres, es importante que tengamos claridad de qué pasa y qué no pasa y cuándo pasa, ¿verdad? Entonces, si gusta, podemos pasar a la siguiente parte. Bueno, aquí prácticamente hay hitos del desarrollo, ¿verdad? En la parte motriz, como les decía, es mayormente relevante en la parte de los primeros meses de vida, por lo que son los más como evidentes dentro del desarrollo. En la parte de comunicación, pues prácticamente el lenguaje, que es la adquisición de ciertos fonemas, la adquisición de la comunicación, que es señalar, que es decir las primeras palabras. Aquí está la parte cognitiva, que igual es la parte que decíamos que estaba apropiada o muy entrelazada con las otras partes. Por ejemplo, aquí, que si nosotros esperamos que el niño siga con un objeto que le estamos presentando, entonces eso también adquiere un esfuerzo, ¿verdad? Cognitivo. También seguir las instrucciones, ahora aprender a comunicarse, conocer, por ejemplo, la causa y efecto, que sabemos que, por ejemplo, hay juguetes que si sabemos que se cierra, que lo cerramos y tocamos un botón y él se vuelve a abrir, entonces también ahí estamos descubriendo y adquiriendo cómo es que funciona, ¿verdad? Cómo hay una relación de causa y efecto. Entonces, aquí pasando a la alertas, entonces en la parte motricidad, de la parte motriz, prácticamente inicia los primeros signos de alerta desde que el niño, por ejemplo, aquí lo ven, a los 4 meses no es capaz de sostener su cabeza. Es lo que yo les decía, si ya un niño llega, por ejemplo, a los 6 meses y no es capaz de sostener su cabeza por sí solo, sabiendo de que no hay ninguna condición genética o médica de por medio, entonces ya es un signo de superalerta, ¿verdad? Desde los primeros meses. Igual si no puede sentarse o no se puede desplazar a partir de los 10 meses, recordemos que se esperaba de que el niño ya a los 10 meses tenga, por ejemplo, el interés de empezar a gatear. Entonces, si un niño no es ni capaz de sentarse para ese tiempo, entonces algo nos está diciendo que no está muy bien, ¿verdad? Igual decíamos que a partir de los 5 meses empiezan a tener este interés por venir y tomar los objetos, saber cómo funciona. Entonces, si no posee esto, llega por ejemplo a los 9 meses y miramos que no hay un interés, entonces también, ¿verdad? Es un signo importante de alerta. Entonces, en la parte del lenguaje, miramos que no responde a su nombre, que no hay un balbuceo, que no hay llanto. Entonces, es un signo súper importantísimo en los primeros meses de vida. Ya cuando los niños, por ejemplo, en el primer año aquí dice... Eso sí, por favor. ¿Perdón? ¿Cómo estás? Entonces, por ejemplo, ya en el primer año también si sabemos que hay una falta de interacción, no imita los fonemas o no imita los onomatopeyos, por ejemplo, como le hace la vaca mu, como le hace el perro guau guau. Entonces, en esta falta de lenguaje o de intentar emitir, es algo, ¿verdad?, muy importante a tomar en cuenta. Si a los 2 años que conoce cómo funciona, quiénes son las personas, quién es mamá, quién es papá, o sabe para qué es la pelota, no dice dame leche, entonces igual hay un pequeño deterioro, entonces importante valorarlo. Igual para construir frases, como les decía, si los niños empiezan, por ejemplo, a decir, en vez de decir quiero comida, empiezan a decir entonces no es capaz de venir y establecer una frase, dame comida, ya para los 3 años, entonces también es otro signo de alerta, ¿verdad?
en el desfase de números de palabras que debe decir por ella, por ejemplo, cuando decíamos que ya a los 2 años tiene que decir 20 palabras y el pequeño solamente dice mamá, papá, agua, leche, agua, entonces realmente un desfase importantísimo porque debería decir 20 y solamente está siendo capaz de decir 5. ¿Verdad? También cuando, como les decía, no responde a su nombre, a pesar de que tal vez ya le han hecho estudios de que no hay ninguna condición a nivel auditivo o a nivel de comprensión, entonces también es otro nivel de alerta que nos tiene que causar, ¿verdad? Ese estado de qué pasa. También, si el niño llega a cierta edad, por ejemplo, de los 5 o 6 años, y fuera de casa no se le comprende lo que dice, también es otro signo de alerta. Hay que ver en este caso si es porque se le ha venido hablando achiquitado o porque realmente hay una condición más de por medio, ¿verdad? Yo por eso les decía, a la hora de nosotros venir y intentar enseñarle a hablar y a comunicarse a nuestros niños, lo importante es hacerlo de la manera más natural y posible. Y sin tantas chiquitadas, ¿verdad? La manera más natural posible, porque si no el niño va, por ejemplo, lo que les decía, si en vez de le decimos, ¿quieres en vez de decirle, ¿quieres comida? Entonces el niño va a aprender a decir y ya cuando vaya a otro lado y tal vez no esté mamá, papá o la persona cercana, las personas no se van a dar cuenta que si el niño no ha aprendido a decir quiero comida, ¿verdad? Ahora pasando a la parte cognitiva, cuando el niño no tiene viveza en la mirada o no reacciona, por ejemplo, ante los gestos de que si me río no recibo una sonrisa de regreso, o que si miran una cara de enojo también sientan como esa angustia. Entonces también, aún que sean familiares o personas externas, o por ejemplo las voces de los familiares. En este caso, si por ejemplo el niño, aún sabiendo que mamá es la que le está hablando, no sabe reconocer que es mamá hasta que la mira, entonces ahí es un signo de alerta, ¿verdad? Generalmente, los niños cuando ya saben de que se pueden desplazar por sí mismos, de que no todo el tiempo van a estar con mamá, y no extrañan, realmente es como que si no importa, mi mamá si existe o no existe, es mi mundo y listo, no existe nadie más, entonces igual, es otro signo de alerta donde no extrañan a una persona significativa o un espacio significativo. Hablamos de limitación, que sabemos que el aprendizaje se da mucho a través de la imitación, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, si el niño no es capaz de imitar, sea sonido, sea gesto, sea palabra, otro signo muy importante desde la parte cognitiva, ¿verdad? También el no comprender prohibiciones, el establecimiento de límites. Si vos le explicas a un niño que tocar una olla caliente o estar cerca de la cocina es un peligro y aún así se la ingenia para estar cerca, entonces también es otra parte de la comprensión, ¿verdad? Que hay que tomar mucho en cuenta. Ya para los 12 años igual los niños tienden a comunicarse a través del señalamiento, te dicen ese quiero o ese dame, ese, entonces si realmente no está esta habilidad para poder señalar, también es otro signo muy importante desde la parte cognitiva. En la parte social tenemos la alerta de cuando no hay un interés por compartir espacios sociales con otras personas u objetos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, solamente el niño tal vez no le interesa el rompecabezas, supongamos, sino solamente le interesa estar girándole las rueditas a un carro, que uno no es un juego significativo y tampoco es un juego simbólico, ¿verdad? Simplemente es un juego que para él tendrá sentido, pero para lo que esperamos no, ¿verdad? Entonces no hay como un interés genuino en la función del objeto. También la falta de sonrisa, lo que les decía yo al inicio, que por ejemplo, los primeros meses, si mamá le habla o alguna persona le habla y le dice cosas bonitas, entonces generalmente los bebés a eso de los 3 meses empiezan a sonreír, a tirarse las carcajadas, pero si no recibimos esta respuesta, inclusive más adelante también
por imitación, por las neuronas espejo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros de repente vamos en la calle y alguien nos sonríe, inmediatamente nosotros también reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Regresando esa sonrisa. Entonces, si no hay esta parte de esta imitación social con la sonrisa, entonces igual es un signo de alerta. La falta de interés por jugar con pares, es decir, lo que les decía al inicio, de que si por ejemplo el niño no tolera ir a un parque, no le interesa jugar con otros niños, ni le interesa el juego tal vez que están teniendo de landa o el pez congelado, no sé, muchos juegos que indican una socialización entre varios niños, entonces también, ¿verdad? Es algo muy importante a tomar en cuenta. Y lo del juego simbólico, lo que les decía, que no utilice el juego para lo que realmente está elaborado. Por ejemplo, si un niño no utiliza, por ejemplo, un casco de bombero, ¿verdad? Y anda haciendo que es bombero y que hay, sino más bien que el casco de bombero solo lo tiene simplemente, o lo da vuelta, lo gira, mira los stickers si tiene, entonces igual no hay un juego simbólico, entonces otra cosa muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque todos estos signos de alerta nos pueden estar indicando una psicopatología o algún trastorno o algún diagnóstico de por medio. No, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda. Daniela, Rosendo Huerta tiene una pregunta. Ok. Sí, muy buenas tardes. Felicitaciones, Daniela, por tu excelente explicación, ¿no? En el chat tenía varias, pero quiero, o sea, ser breve porque yo sé que el tiempo es oro, ¿no? Cuando te hice la pregunta del aspecto genético es porque yo viví algo con mi último hijo, que fue la niña, ¿no? Que ella estuvo, o sea, nació y estuvo 7 días en cuidados intensivos, entubada. Entonces, el pediatra intensivista nos dijo pues que nos preparáramos pues porque una o varias de síntomas como déficit de atención, hablar tardío o no hablar bien, su inteligencia, su crecimiento se iban a ver limitados, ¿no? Pero yo no me quedé con eso y fui a otros expertos y le pusieron terapia. Bueno, y mi hija es un ser brillante, o sea, siempre ha sido primera en promociones, a los 20 años tenía 3 carreras. Entonces, Wow. te hice la pregunta genética, era para ver que ciertamente parte de la genética puede ser a favor o en contra, pero todo depende de cómo uno realmente la aborde, ¿no? Así Y la es. otra, eso es que quiero tu comentario, y lo otro es si cuando estabas hablando de eso de que, bueno, que normalmente uno está en bebé y uno, mi principito, mi princesa, mi reinita, y el apapacho y demás, y no le dan los nombres, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas tú para lidiar? Porque esos son paradigmas, eso es cultura que traemos de generación en generación, imagínate en los Sí. países latinos, y se afianzan más, sobre todo cuando los padres trabajan y los crían los abuelos, porque entonces los abuelos son más consentidores. Entonces, Sí. ¿qué recomendación hacer para poder lidiar con eso? Eso básicamente eran mis dos intervenciones. Sí, bueno, prácticamente como le mencioné anteriormente, definitivamente pues cuando nosotros venimos y queremos evaluar el desarrollo, tomamos en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Evidentemente se hace una entrevista, que cómo fue el embarazo, si hubieron complicaciones, qué pasó a lo largo de la vida de este niño o de esta niña, y se toman en cuenta todos estos factores, ¿verdad? Yo cuando les hablaba de esta característica, más o menos para tener una idea qué se espera en un desarrollo neurotípico, ¿verdad? Porque en efecto pueden ocurrir eventos de que nos van como a poner una pausa del desarrollo y tenemos que validar esto. Entonces, para esto de la cultura realmente sí es complejo, yo comprendo, pero como padres nos queda, ¿verdad? También hacer educación, compartir de que eso está evidenciado, de que agradecemos mucho el amor, de que eso no significa que vamos a dejar de mimar, sino tal vez como empezar a
a cambiar estos aspectos de, sí podemos hablarle, por ejemplo, mi princesita, mi muñequito, pero no venir y hablar, por ejemplo, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Es una de las cosas, ¿dónde está mi muñeco? Le podemos decir, ¿qué se me hizo mi princesa? Entonces, siempre va a estar el amor presente, siempre va a estar esa consentimiento, ¿verdad? Eso apapacho que queremos hacer, pero sí intentar educar, ¿verdad? A las personas que nos toca dejar nuestros hijos, decirle, mire, porque inclusive llega un punto donde ellos también se terminan dando cuenta de que es cierto, mira, dice así porque yo se lo he enseñado, entonces como para empezar a corregir estas... Y bueno, mientras tengamos ese círculo cercano, ¿verdad? Ya ir más allá, creo que ya es hacer un plan de concientización a nivel mundial de cultura, porque sí, yo comprendo que a nivel de cultura eso se da muchísimo, pero ya que ahora sabemos qué es lo que pasa, entonces estamos conscientes, podemos tener la libertad a hacerlo, ¿verdad? A comentárselo a las personas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de Diana Moreno. Ok. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta era como generar un comentario y Ujú. también en relación a lo que nos preguntaba el compañero y es pues que realmente, bueno, yo soy fisio y tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo también con niños, niños sanos y niños con problemas genéticos, neurológicos y realmente digamos que la ciencia puede ser un poco más precisa en entender dónde está una lesión cerebral, pero nunca la capacidad de ser tan exactos en decir cuál va a ser la consecuencia y la cantidad o la intensidad de esa consecuencia en el cerebro, puede ser en el sistema central de un bebé. Entonces, digamos que ahí es donde surge la palabra plasticidad cerebral o neuroplasticidad, y es la capacidad del mismo cerebro en volver a regenerar conexiones, y esto obviamente va a tener una mayor proporción cuando el niño es estimulado oportunamente, ¿cierto? Ante estas consecuencias, estas lesiones, incluso en un niño normal, ¿cierto? Ahí surge todo el tema de la estimulación temprana, incluso desde la vida intrauterina. Entonces, digamos pues que me parece muy bonito lo que comparte el compañero, me alegra impresionante esa experiencia tan linda porque realmente no ha sido la suerte de muchos otros, ¿sí? Y realmente también pasa mucho que los padres, incluso los médicos o el equipo médico de pronto no orienten de la manera más oportuna y acertada, o no hayan las capacidades económicas y oportunidades para que un niño en esos momentos reciba las ayudas que necesita. Entonces, digamos que era el comentario, que el tema de la plasticidad neurocerebral es inmensamente hermosa y grandiosa y muy difícil de poder precisar. Tanto que incluso todo este tema de la oleada del coach y todo esto habla de una neuroplasticidad en el adulto, ¿sí? O sea, como que el cerebro es tan grande y nosotros no hemos detectado pues realmente cómo funciona realmente el cerebro, solo una muy pequeña parte, que realmente tiene unas capacidades enormes cuando se estimula y cuando se realizan ejercicios y actividades que implican eso, que el cerebro entre en estados de resolver situaciones. Bueno, hay muchos ejercicios hoy en día que ya nos hablan de la neuroplasticidad, incluso en un cerebro maduro. Entonces, nada, era el comentario que quería hacer. Gracias. Daniela, tenemos una última pregunta de Eri Mojabá, que aconseja a los padres que tienen hijos con diagnóstico de ser más avanzados que su edad
ya que sean inteligencia, coraje, fuerza física, etc. Bueno, realmente la recomendación es siempre buscar un especialista, buscar a alguien que tenga las herramientas competentes para que les pueda ayudar y orientar en el proceso, porque puede que un niño tiene, por ejemplo, los rasgos del espectro autista, pero bien se dice espectro, es un solo abanico. A pesar de que cumple con las características de un diagnóstico, el niño también tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué mejor que llevarlo donde una persona especialista que le indique, según las características, las necesidades, las habilidades que tiene el niño, que le haga un plan específico, especializado, y que ahí puedan plantearse las metas, los objetivos, qué cosas pueden o no funcionar directamente con la familia, con el niño, porque se pueden hacer generalidades, pero no todo va a ser siempre aplicado a todos, ¿verdad?